Por cierto, creo que, al menos a corto o medio plazo, tenemos motivos bastante sólidos para ser optimistas, por algunas de las razones de las que hablábamos antes. Volviendo a Jeff Curry, que es un gran experto en este tema, coincido con él. Curry señala que probablemente volvamos a entrar en un superciclo de materias primas, con todas las materias primas subiendo, incluido el petróleo. Ahora bien, ¿por qué la guerra amplificó, impulsó o avivó ese superciclo? Los fundamentos ya estaban preparados para entrar en un superciclo. Los precios de las materias primas habían estado débiles y estaban a punto de empezar a subir. La guerra cambió todo eso, en el sentido de que ahora todo el mundo se da cuenta de que más vale no quedarse corto de materias primas, porque pueden cortarte el suministro. Hemos visto cómo se ha cortado el helio, el petróleo, los fertilizantes, todo eso que pasa por el estrecho. Y luego, si uno lo piensa un poco más, dice, claro, y Estados Unidos tiene todas esas sanciones, puede sancionarte y puede dejarte sin acceso. Estados Unidos puede cortarte el suministro. Así que, si miras todas esas posibilidades de interrupción en la cadena de suministro de materias primas, ¿a qué conclusión llegas? Pues que quieres acumular materias primas y tener una pequeña reserva. Y los que hicieron esto con más acierto, casi por accidente, fueron los chinos. Los chinos tienen enormes reservas de petróleo, además de otras materias primas. Ahora bien, la razón de eso, por cierto, fue accidental, y se remonta a las restricciones que Estados Unidos impuso a la exportación de chips a Huawei. Eso fue hace 8 años. Las sanciones estadounidenses cortaron la exportación de ciertos tipos de chips a Huawei, y los chinos llegaron a la conclusión de que, si Estados Unidos podía hacer eso con los chips, también podía hacerlo con el petróleo o con otras materias primas. Así que pensaron, más vale que acumulemos reservas, más vale que compremos petróleo y lo almacenemos, más vale que compremos grano y lo almacenemos, y así sucesivamente. Así que las reservas de materias primas son muy altas en China. Y lo son, porque hace 8 años Estados Unidos impuso sanciones a Huawei. Todas esas sanciones tienen un efecto en cadena, tienen consecuencias. Y esto es una de ellas. Y creo que con la guerra, coincido con Curry. Curry básicamente ha dicho que todos los países van a estar en una situación en la que nadie querrá quedarse corto de materias primas. Esa va a ser la conclusión política. ¿Y qué significa eso? Que todos van a querer más materias primas para aumentar sus reservas por precaución. ¿Y eso qué implica? Pues una cuestión de oferta y demanda. Si la demanda sube, el precio sube. Es interesante porque parece que hay muchos ejemplos de decisiones de política exterior de Estados Unidos que acaban saliendo mal. Ahora China tiene una enorme ventaja por sus reservas y no está tan limitada por posibles interrupciones en el suministro de petróleo porque cuenta con esas reservas y con cierto margen de maniobra. No tiene por qué seguir necesariamente el juego de Trump ni intentar presionar a Irán para que acepte un acuerdo que Irán considera injusto. Y sí parece que, como decías, Irán y quizá también otros países que se alejan de los sistemas y marcos controlados por Estados Unidos se están convirtiendo en actores clave para proteger su propia soberanía. Creo que eso es algo que ahora podemos ver como una consecuencia de la guerra que sigue en curso contra Irán. ¿Crees que la salida de los Emiratos Árabes Unidos podría acelerar de forma significativa el declive del sistema del petrodólar? No, no realmente. Y la razón es que, aunque se hable mucho de esto y haya bastante revuelo, la realidad es que si vendes petróleo, y el petróleo en su mayoría se cotiza en dólares, recibes dólares. Entonces, la pregunta es, ¿dónde colocas esos dólares? Pues en activos denominados en dólares.
Porque si miras los mercados bursátiles del mundo, por ejemplo, casi 3/4 partes, o mejor dicho, 2/3 de la capitalización internacional de las bolsas está en activos, acciones y participaciones denominadas en dólares. Y con los bonos pasa lo mismo. Así que básicamente no hay dónde esconderse. Tienes que poner el dinero en dólares, porque los mercados de capitales, tanto los de acciones como los de bonos, están completamente dominados por activos y bonos denominados en dólares. Creo que el debate sobre el petrodólar es en realidad una tormenta en un vaso de agua, para decirlo claro, porque a día de hoy no hay alternativas reales. Quizá, en los márgenes, hay algún pequeño movimiento, pero muy poco. Lo que comentabas al final, esa idea de que la política estadounidense puede volverse en su contra. Si miras las percepciones globales, las valoraciones favorables y desfavorables de distintos países, acaban de publicarse los datos. Y hace 2 años, Estados Unidos tenía una valoración neta del 22% positivo, es decir, una imagen muy favorable. Ahora eso ha caído, y la cifra es de un 16% negativo. Rusia, en cambio, tiene un número neto de solo un 11% negativo. Así que Estados Unidos está por detrás de Rusia en cuanto a la percepción internacional de favorable frente a desfavorable. Estados Unidos tiene una imagen más desfavorable que Rusia. Y ahora, fíjate en China. China está en +7. China, de hecho, tiene una valoración positiva. Así que tenemos a China en positivo, a Rusia en negativo y a Estados Unidos todavía más en negativo. Y esos son los 3 grandes poderes. El giro, claramente, es hacia China. China es la gran ganadora en todas las actividades diplomáticas internacionales que están ocurriendo. E incluso con el conflicto en Ucrania, Rusia acaba teniendo una posición mejor que la de Estados Unidos. ¿Y por qué pasa eso? Porque Rusia está en una guerra abierta en Ucrania, pero Estados Unidos está en una guerra blanda con todo el mundo, por 2 motivos: los aranceles y las sanciones. Allá. Esas son armas de guerra. Los aranceles y las sanciones son armas de guerra. Si impones un arancel a algo, es contra alguien. Estás yendo en su contra. Y claro, si impones sanciones, eso es aún más evidente. La gente reconoce las sanciones como un arma de guerra. Los aranceles no tanto. No lo piensan así, pero lo son. Los aranceles son algo negativo. Es un ataque. Si le pones un arancel a alguien, lo estás atacando.